Muy bien, compañeras, compañeros, muy buenos días nuevamente. Adolfo, Héctor, Víctor, Verónica, ¿cómo están todos bien? Sí, muy bien. Pues me da gusto saludarlos. Nuestro eh, itinerario hoy corresponde a... ¿Cómo estás, Eladio? Nuestro itinerario hoy corresponde a lo siguiente. En una primera parte vamos a fortalecer lo que estábamos viendo ayer. Vamos a hablar de cómo el Consejo de la Judicatura Federal, la Suprema Corte, también ha comenzado desde hace varios años a abrir el tema de la digitalización de la justicia y la forma como ha evolucionado, las causas o las razones por las que se ha implementado el amparo en línea, las acciones y controversias constitucionales en línea. Y en la segunda parte de nuestra sesión vamos a recibir al doctor Sergio Boeta. El doctor Sergio Boeta es un abogado litigante muy activo, quien usa el amparo digital desde hace una década. Entonces, vamos a conversar con él y vamos a preguntarle cuál es su experiencia, Eladio, ¿sí? En el amparo digital, a ver dónde están las fortalezas, las debilidades, cómo lo ve, que nos comparta su experiencia, ¿no? Eso es importante. Muy bien. Entonces, espero que todos estén bien, contentos. Les quiero decir que hoy tengo un amigo que esta vez no invité. A ver si lo invito para el módulo final, ¿no? De justicia electoral en línea. Él es el maestro, lo pueden ustedes seguir, es importante lo que él hace porque se dedica de tiempo completo a este tema, ¿sí? Es el maestro Jorge Fernando Negrete Pacheco, ¿sí? El maestro Jorge Fernando Negrete Pacheco. Él organiza eh, México 5G. ¿De acuerdo? Lo pueden encontrar cada semana, como hoy, por ejemplo, publicó un artículo en el periódico Reforma. Él viene incluso planteando el concepto de constitucionalismo digital, ¿no? Fíjense ustedes, ¿no? ¿Qué significa esto? Es un concepto de avanzada, ¿no? Hay que pensar en crear este tipo de conceptos para aprender, o sea, para captar un fenómeno. Entonces, el planteamiento es que no solo tenemos derechos humanos fundamentales como el derecho a, a la justicia, según comentamos ayer, sino que tenemos también derechos digitales. O sea, esos derechos transcurren en el ámbito digital. Están los acuerdos de cooperación internacional, está la de iberoamericana, ¿no? Ustedes ya han visto en este diplomado, está las primeras declaraciones de organizaciones civiles que están planteando que se legisle, que se regulen los derechos digitales, ¿no? Porque la idea es que tenemos un derecho eh, humano en el ámbito digital. Hay tres posturas. Una postura es que no existen tales derechos, que esos derechos son los derechos humanos ordinarios, ¿no? Y que pues, se llevan al ámbito digital y el derecho los regula o los debe regular en el ámbito digital. Otra corriente, por el contrario, sostiene que sí, hay esta identidad de nosotros, de las personas,
una identidad digital y que deberíamos de desarrollar esa, esa, eh, esa perspectiva, la identidad digital como la identidad civil de las personas, pero en el ámbito propiamente digital. Esta postura lo que sostiene es que no podemos negar, ¿no? Que hay un fenómeno muy relevante que atañe a nuestras vidas y que es pues el que cada vez usamos más los medios digitales y que allí tenemos derechos, ¿no?, que deben estar eh, debidamente tutelados. Entonces, esto eh, es la segunda corriente. La tercera corriente es en el sentido mixto de que hay algunos derechos que en los hechos ya se tutelan, que tienen que ver con, por ejemplo, el derecho pues, a los datos personales, como ya sabemos, porque pues tenemos que proteger la privacidad, el uso de nuestros datos personales, con los principios correspondientes de la ley de datos personales, tanto la ley de datos personales en poder de particulares como la ley de datos personales en poder de instituciones públicas. Allí donde vamos dejando nuestra huella y nuestros datos, pues estos son recogidos para determinados fines y la ley lo que protege es nuestra autonomía de la voluntad y nuestra decisión de que los datos que nos recogen, que nos solicitan, sean utilizados para el fin que nos precisan en la solicitud de recabación de datos, ¿sí? Y no para otros fines. Pues yo recientemente pasé por una gasolinera y la chica que me despachó la gasolina me dijo, oiga, ¿ya tiene usted una tarjeta? ¿No? De la gasolinera. Le dije, no. Entonces me dijo, bueno, pues se la doy, no necesitamos nada, ni no cuesta nada, y le va a acumular puntos en el Oxxo, en la gasolinera, en varias establecimientos. Y claro, cuando le dije que sí, pues me sacó un formato y me dijo, bueno, nada más deme sus datos personales, ¿no? Entonces ahí sí le dije que mejor no, que muchas gracias. Porque el negocio es precisamente el negocio de los datos personales. Pues nosotros damos nuestros datos personales un poco libremente, confiando en que los van a utilizar para los fines, en este caso de las tarjetas, y no está muy claro, no se precisa en ese formato en donde nos recogen los datos cuáles son esos fines, ¿no? Entonces, después nuestros datos andan por todos lados. Imagínense que le pidan a uno pues, el teléfono, el email, el domicilio, en un formato abierto, así, que no tiene ningún sello, ningún registro oficial. No, eso no. Entonces, esta tercera corriente dice, bueno, en lo que avanzamos para ver si hay una ley en esta materia, ¿verdad? este, eh, 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 vamos protegiendo los datos que más se usan. Y esos datos que más se usan, pues son, como ustedes saben, eh, es, son de 3 niveles. El primer nivel son los datos personales accesibles, abiertos, disponibles. Pues es claro que nosotros, pues en nuestro trabajo, si entran al portal de donde trabajamos, ¿no? O el directorio telefónico, que ya casi no se usa, lo que tenemos es nuestro nombre y nuestro teléfono. Ese es un primer nivel. Pero un segundo nivel ya es entrar al domicilio. Ese sería un segundo nivel. Habría que autorizar el uso de esos datos y vamos descendiendo a datos
de protección o de nivel de seguridad intermedia, ¿verdad? Por los datos de de nuestro pasaporte o los datos de nuestra credencial de lector, pues ya vamos a ir penetrando a los datos de nuestro expediente clínico, en donde ya ese nivel de protección es nivel 3, ¿no? El nivel de los datos médicos, ese es nivel 3. O sea, no por ejemplo, los datos que están personales en los expedientes judiciales, ¿no? Entonces, allí entra otro nivel de protección de la ley de datos personales y por eso se tienen que tachar o testar esos datos. Vean el conflicto que ha resuelto la Sala Superior de que la Fiscalía General de la República debe entregar al Instituto Nacional Electoral los datos de la averiguación penal en donde están involucradas determinadas personas por el tema del financiamiento a campañas del año 2018 y claramente el INE, el Instituto Nacional Electoral, tiene la facultad, la atribución de solicitar esos datos y se los deberían entregar porque se trata de un procedimiento administrativo sancionador el que se está tramitando en el INE, ¿no? Y claro, los datos personales que aparezcan allí deben ser testados. Entonces, este es el sentido de la tercera corriente. La tercera corriente dice algunos datos. Por ejemplo, el derecho al olvido, ¿no? El derecho al olvido. Nos sacan una mala nota en la prensa, estuvimos coyunturalmente involucrados en algún escándalo, en algún problema de tránsito, ¿no? Alguna cuestión, y queda la nota registrada digitalmente, queda ahí la huella digital de nuestra participación en un evento que pudo haber sido inesperado, inintencionado y que nos daña nuestra imagen, tenemos derecho a que la quiten. Eso también hay que ejercer el derecho al olvido de que el operador de esa red debe de autorizar y debe de remover, ¿no?, del sitio esa noticia o esos datos que están allí, porque tenemos derecho a nuestra imagen. Este es otro asunto. Aunque no está en la Constitución de manera expresa, tenemos derecho a nuestra propia imagen. Y eso sí puede, en un mal uso de las imágenes y de los sonidos y de los datos personales, puede afectar o menoscabar, digamos, nuestra dignidad humana. ¿De acuerdo? Y entonces con el artículo 1 de la Constitución aplicado de manera directa, aunque no haya ley, ¿no?, que protege específicamente ese derecho, nosotros lo podemos hacer valer, ¿sí? Entonces, en México tenemos este problema en particular. No hemos avanzado suficiente en la regulación, persecución y sanción de los ciberdelitos. Entonces, aquí tenemos en México lo mismo que en Colombia, Venezuela o Perú, esta problemática en Brasil también, ¿sí? Porque la idea es que, bueno, pues por el lado de las noticias falsas, por el lado de las estrategias para dañar la imagen de las personas intencional o hay veces no intencionalmente, podemos ver afectada este derecho a la imagen. Entonces, hay quien sostiene incluso que la fortaleza de la democracia, ¿sí?, de la democracia electoral y de la democracia en general como una forma de vida, cada vez depende más de la vigencia de nuestros derechos en el entorno digital. Entonces, esta expresión del constitucionalismo digital del maestro Jorge Fernando Negrete es en el sentido de que la sociedad de la información y el conocimiento que veíamos ayer, que está previsto en el artículo 6 y que el Estado tiene la obligación de irnos incorporando
y en un proceso de inclusión progresivo a la sociedad de la información y el conocimiento, digamos, los medios digitales, la vida digital habilita otros derechos, habilita otros derechos. Allí hay derechos humanos y se habilitan otros derechos. Particularmente se habilitan el derecho a, al acceso a la información, a intercambiar información, ¿no? Y a entregar información. Yo puedo también compartir y dar a conocer la información que yo considere. Y por el otro lado, también el derecho a la educación. El derecho a la educación, con la pandemia, ahora han incorporado esta modalidad. Entonces, eso también es importante, ¿sí? El constitucionalismo digital se trata de entender que hay derechos propios del ámbito del entorno digital, y entonces tener en mente que este nuevo concepto hace referencia a que esos derechos se ven expandidos y podemos ejercerlos por esa vía, ¿sí? Entonces, hay desde luego muchas fragilidades todavía en estos llamados ecosistemas, ¿no?, de los derechos digitales, pero vamos avanzando. Es propiamente parte de la cuarta revolución industrial, ¿verdad? Ahora, ¿qué ha pasado en el ámbito de la justicia, del Poder Judicial, de la Suprema Corte, del Consejo de la Judicatura? No es nuevo el uso de la tecnología digital en el ámbito del Poder Judicial de la Federación. Hay particularmente algunos antecedentes desde los discos compactos, aquellos que utilizaba la Suprema Corte, ¿no?, para guardar, concentrar la jurisprudencia, que hoy nos parecen reliquias, ¿no? 20 años después nos parecen unas reliquias. El JUS en 2000, ya ni nadie se acuerda ni lo usa, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ha avanzado muy rápidamente en los últimos 20 años todo el proceso de digitalización, y hoy podemos acceder en la plataforma de la Suprema Corte de Justicia, pues podemos acceder con una gran facilidad a toda la información que estemos buscando. Entonces, está ahí pues toda la jurisprudencia, todas las tesis, tiene muchas publicaciones, además la Suprema Corte. Ustedes pueden entrar al Centro de Estudios Constitucionales y van a encontrar muchísima, muy buena información reciente, ¿verdad?, sobre los criterios interpretativos de la Suprema Corte. Entonces, regresando, los discos compactos, sí, ¿no? Después, la reforma de 2008 en materia penal, la oralidad penal, porque claro, porque se hizo necesario, ¿sí?, que los juicios se videograbaran. Entonces también hubo una nueva justificación, un motivo y una necesidad para la tecnología digital en los procedimientos judiciales en materia penal. Además, las medidas cautelares, por ejemplo, como puede ser la prisión preventiva, ¿no?, oficiosa o bien justificada, también requerían de una mayor celeridad. Entonces, la Fiscalía General de la República también generó una interfase o una forma de relación y de coordinación con el Poder Judicial de la Federación, de tal manera que se puso a disposición de los agentes del Ministerio Público, la Fiscalía y los jueces un sistema de interconexión digital para poder intercambiar información y poder operar con más facilidad la identificación de las personas involucradas en la probable comisión de delitos. ¿Sí, Guillermo? Entonces eso. Y la idea de que
pues las medidas cautelares puedan más rápidamente ser del conocimiento de la Procuraduría, ¿no? Y que, o de la Fiscalía, y que pudieran, por lo tanto, funcionar mejor los intercambios entre las instituciones, ¿no? Desde la solicitud de la medida cautelar hasta su ejecución. Entonces, es a un primer momento la reforma 2008, pero en materia de oralidad penal. Pero luego hubo otros precedentes, ¿no? Por ejemplo, en 2009, pues como ustedes han visto, saben, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa también implementó el juicio en línea con una serie de limitaciones, pero lo hizo en 2009. Y otras entidades federativas como Nuevo León, Estado de México, o Jalisco o la Ciudad de México también fueron avanzando en ir estableciendo o un juzgado digital para recibir por esa vía las demandas e irlas concentrando allí y optativamente seguir en juicios sencillos una vía propiamente digital, ¿sí? Hasta la posibilidad de solamente recibir la demanda, ratificarla y luego seguir su curso por la vía ordinaria. Ahora, otro momento es que normalmente en diciembre se emiten misceláneas fiscales, o sea, el gobierno federal aprueba un conjunto de reformas a las leyes fiscales y estas leyes fiscales también son motivo de demandas de amparo. O sea, al presentarse muchas demandas de amparo con motivo de que en el año 2009, 2010 se estableció el impuesto especial a tasa única, pues fue algo que los empresarios y muchas personas rechazaron e inundaron los juzgados de distrito con miles de demandas de amparo. Entonces era muy difícil procesar ese cúmulo de demandas, que era una cascada enorme de demandas, y se dio otro paso para hacer un esquema más eficaz, ¿no? Como pueden notar, tiene mucho que ver el tema económico con la digitalización, porque nos ahorra costos. Y tiene mucho que ver el tema político, institucional y constitucional, porque de lo que se trata es de acercar las instituciones al usuario de la administración de justicia. Como nos decía ayer Adolfo, cómo esto sí ocurre y no ocurre al interior de los partidos, porque pues sí hay una posibilidad de hacer este procedimiento de mediación, incluso de manera digital, pero luego ya no funciona bien en la interfaz entre lo local y lo federal, ¿no? Entonces, lo que hizo el Consejo de la Judicatura, la Corte, fue pues habilitar a través de acuerdos las vías para poder utilizar el amparo digital y poder hacer los trámites de manera digital. Luego la reforma del año 2011 en materia de derechos humanos y de justicia es otro momento importante, porque ahí se ampliaron mucho nuestros derechos, cambió el parámetro de evaluación de qué es lo constitucional y lo convencional, y los derechos se expandieron, de tal manera que también se incrementó la carga judicial para el Poder Judicial. Aparte tenemos las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales, aunque menor en número, también muy importantes para efectos de la defensa de los derechos y de las leyes en general, de la calidad de las leyes. Entonces, un momento clave fue el año 2013, porque se aprobó la nueva ley de amparo. Y la ley de amparo de manera expresa establece en sus primeros artículos que es posible accionar el amparo en línea, el amparo digital, desde el año 2013, y que se deberá de integrar el expediente digital, ¿de acuerdo? Entonces, el expediente digital y la modalidad digital para el amparo es una vía optativa. De todas maneras, en cualquier caso, aunque se accione el amparo por una vía ordinaria o tradicional,
los juzgados de amparo, el Poder Judicial, respalda esa información con un expediente digital. Va construyendo el expediente electrónico o el expediente digital. ¿Todo el procedimiento de amparo se puede llevar por la vía digital? La respuesta es que sí. Vamos a preguntarle en un rato más a un litigante experto en la materia que lo usa todos los días y que ha ampliado su negocio utilizando el amparo digital, cómo es que lo ha hecho, cuáles son las fortalezas y las debilidades respectivas, ¿sí? Entonces, ese es otro momento importante. Y luego, pues desde, por supuesto, la pandemia. Pues la pandemia ha generado que aceleremos la digitalización de la justicia, que la hagamos que esté siempre funcionando, no importa cuáles sean las condiciones, ¿no? Y que no se detenga este servicio público, porque como decíamos ayer, el derecho de acceso a la justicia y en nuestro ámbito electoral los derechos político-electorales no son, pueden ser objeto de suspensión, no se pueden suspender en cualquier caso, ni aun cuando haya una invasión, perturbación grave de la paz pública o con la pandemia, se tiene que ponderar y equilibrar la forma de usar esta modalidad. Nos permite el mantener, como ocurrió en los años 2020, 2021, y todavía sigue presente, sigue vigente, y seguirá vigente, el que se pueda usar la modalidad o la opción de la digitalización, de la vía digital, como una garantía, ¿sí? Técnica complementaria para el acceso a la justicia, el debido proceso y la tutela judicial efectiva. Entonces, lo mismo, repito, con las acciones y las controversias. Entonces, ¿alguien nos puede decir la diferencia entre acciones, controversias y amparo? Adolfo, tú que eres un experto litigante, ¿para qué sirven las acciones, las controversias y el amparo? ¿Cuál será la diferencia? O las principales diferencias. No, ¿qué me hace, doctor? Buenos días. No, pues no soy experto, pero No. tengo una idea. El amparo es un instrumento para poder pedir, en este caso, el amparo de protección de la justicia federal, ya sea por la violación de una autoridad o combatir una resolución o una ley. Las acciones, pues son ahora sí, ¿cómo lo voy a ejercer? Por ejemplo, en materia electoral, pues ejerzo opciones para pedir algo, que es lo que quiero hacer. En este caso, yo presento JDC para revocar resoluciones de los órganos, bueno, del instituto político. Y la controversia podría decirse que es la litis, la controversia que se da, el choque, la pelea que tengo en este caso por interponer un juicio. Sí. Bueno, muy bien. Nosotros tenemos varios instrumentos. A ver, Moisés. Adelante. Buenos días, doctor. Bueno, los tres son medios de control constitucional. El amparo únicamente pueden ejercerlo los ciudadanos. Es un medio de control constitucional de defensa de los derechos humanos. Las acciones y controversias constitucionales son mecanismos de protección de la Constitución, pero que son empleados por organismos públicos. Yo creo que esa sería la mayor diferencia. La acción de inconstitucionalidad abarca contra temas o va dirigida a temas de invasión de esferas de cuando salen leyes y son inconstitucionales, pues se aplica las acciones de inconstitucionalidad.
Y las controversias, pues la diferencia entre las acciones constitucionales y las controversias constitucionales sería que las controversias constitucionales van enfocados a los ámbitos de competencia. Es decir, cuando una autoridad invade competencia de otra, pues aplicamos la controversia constitucional siempre y cuando pues se tenga o se cuente con las facultades para ejercer esta vía, porque no cualquier persona como ciudadano no podemos ejercer estas vías, ¿no? Esa es la gran diferencia. Yo creo que las dos acciones y controversias constitucionales son mecanismos de protección de la Constitución, pero que no están al alcance de los ciudadanos. Y el amparo, pues viene siendo por excelencia el medio de control constitucional al alcance de todos los ciudadanos, y creo que esta sería la mayor diferencia entre ellos, ¿no? Correcto, muy bien, Moisés, gracias por tu alcance. Sí, cómo no. Bueno, tiene razón Moisés, y se estaba acercando Adolfo, ¿no? Al encuadramiento. Yo comparto con ustedes lo siguiente. En la Constitución pasan inadvertidos, pero tenemos algunos pasan inadvertidos, pero los tres principales son los que mencionó Moisés, ¿no? El juicio de amparo para la defensa de los derechos humanos fundamentales, ¿no? El amparo directo, el amparo indirecto, ese lo accionan por lo general las personas físicas como nosotros, aunque también las personas morales o jurídicas pueden pues acudir al amparo en el ámbito propio de su naturaleza, cuando se violan derechos, sobre todo procesales, de seguridad jurídica o procesales. El amparo está previsto en los artículos 103 y 107 de la Constitución. Lógicamente tiene que haber una demanda de amparo, tiene que haber una violación, una presunta violación por lo menos, al interés jurídico o al interés legítimo, que haya una justificación de que se está invadiendo nuestra esfera de derechos. Con la reforma de 2013, los derechos se ampliaron y la tutela del amparo también. Algunos piensan que todavía no suficientemente, que todavía se puede ampliar más, pero pues el amparo sigue siendo un instrumento idóneo para defender nuestros derechos, ¿sí? Derechos civiles, derechos incluso económicos, sociales, culturales. Si nos van a poner una gasolinera enfrente de la casa, si tenemos algún interés legítimo en alguna causa porque nos genera algún daño el que haya, por ejemplo, en el tema del aeropuerto, ¿no? Del AIFA, pues hay quien presentó amparos por las posibles molestias o afectación de derechos directos o indirectos, pues desde luego el amparo procede. El amparo es el gran medio de protección de los derechos humanos. Tiene, por supuesto, todo un trámite, hay muchos recursos. Le vamos a preguntar al doctor Sergio Boeta cómo ve y cómo funcionan todos estos recursos que hay en materia de amparo en el ámbito digital, ¿no? A ver si funciona de una manera eficaz, porque también estamos en un proceso de cambio, de que necesitamos adaptar las leyes para que sean más sencillas. Si las leyes son muy complejas, entonces es más complicado también el operar y accionar y tramitar nuestras demandas e intereses en los juicios correspondientes, ¿no? Entonces, esto también es una llamada a que tengamos una mayor unificación de los procedimientos judiciales, por ejemplo, en materia electoral. Se ha dicho mucho, el doctor Flavio Galván ha insistido, y otros grandes procesalistas, de que debiéramos tener uno o dos medios impugnativos, ¿no? Y que estos tuvieran un trámite parecido, para que entonces fuera más fácil que funcionara y de manera más eficaz, eficiente, la justicia electoral. Pero el amparo sigue siendo un amparo con todo y la ley del 2013, con todo y los avances que ha habido, un amparo que sigue siendo bastante formalista, ¿sí? Entonces, no está realmente disponible al acceso de cualquier persona y de manera sencilla. No es verdad, ¿sí? Se requiere la intervención de expertos especialistas. Entonces, ese es por un lado. Por el otro está
las acciones y las controversias. Efectivamente, las acciones de inconstitucionalidad las presentan los legisladores que pierden la votación en los congresos y que necesitan 1/3, el 33% de los integrantes de los congresos para presentar, accionar que se admita la acción de inconstitucionalidad. O también la pueden presentar ahora las comisiones estatales de derechos humanos, las dirigencias de los partidos. En materia electoral procede la acción de inconstitucionalidad, sí. Si alguna ley se considera que es contraria a la Constitución o a una convención internacional o que viola algún derecho, procede la acción de inconstitucionalidad, ¿de acuerdo? Entonces, esa es una posibilidad, pero la mueven solo, como dijo nuestro compañero Moisés, instituciones públicas o bien sujetos políticos, o sea, los legisladores o los partidos o las comisiones de derechos humanos o la Fiscalía General, ¿sí? Son las que presentan la acción de inconstitucionalidad. Hay propuestas de que se debería ampliar la acción de inconstitucionalidad para que también la pudiéramos accionar los ciudadanos. Luego, o las organizaciones civiles, por lo menos, ¿no? Luego, las controversias constitucionales, cuando hay alguna duda en la competencia entre unas y otras poderes o autoridades. Por ejemplo, si le compete al Poder Ejecutivo local o le compete al Poder Ejecutivo federal, o si le compete a un municipio frente a otro o frente al gobierno del estado, ¿a quién le compete? ¿Sí? Y cuando hay una duda sobre la competencia, entonces se presenta la controversia constitucional. La controversia constitucional es para resolver dudas de competencia entre poderes. Ahora, la Suprema Corte de Justicia también ha dado un paso adelante y ha dicho que con motivo de esclarecer las competencias entre poderes y órganos, también es posible entrar a ver lo que se está controvirtiendo. ¿En qué consiste la controversia? Pues porque es parte del acceso y el ámbito de la justicia, ¿no? Entonces, también a través de una controversia se resuelven algunos temas, no solo de forma, sino de fondo. Vean ustedes cómo el INE presentó una controversia constitucional, ¿sí?, ante la Suprema Corte de Justicia para decir que le correspondía al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo el dotarle del presupuesto suficiente para llevar a cabo el procedimiento de la revocación del mandato, cuya jornada participativa tendrá lugar el próximo domingo 10 de abril. ¿Sí? Entonces, también la controversia constitucional sirve para esto. Son los tres principales, pero no son los únicos. Agrego para nuestra cultura jurídica y nuestro entendimiento de que por lo menos tenemos, fíjense ustedes, en el artículo 6º de la Constitución hay un recurso extraordinario que el consejero jurídico de la Presidencia de la República puede presentar ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia. El consejero jurídico de la Presidencia lo presenta ante el Pleno, es un recurso extraordinario de revisión cuando se considere que una decisión del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, o sea, el INAI, ha tomado una decisión que afecta a la seguridad nacional o al interés público, ¿no? Por ejemplo, si el INAI dice que le corresponde al INAI el decidir qué es un delito grave, la gravedad de un delito para poder dar acceso al expediente, o sea, para ordenar que la Fiscalía General de la República dé acceso al expediente, pues la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Fiscalía, para empezar, dijo, no, yo soy el que dice cuál delito es grave y cuál no es grave, ¿sí? Y un juez puede decir, no, momento, eso lo califico yo, finalmente. Entonces, ante esa duda de hay una divergencia de criterios, el consejero jurídico puede acudir al Pleno de la Suprema Corte y presentar una revisión extraordinaria
que también es un medio de control o de defensa, ¿sí? De lo que llamamos de la legalidad o de la regularidad o de la constitucionalidad, más bien, de esa decisión. Ese es uno. Otro que tenemos en la Constitución es en el artículo 29. En la reforma del año 2011, en materia de derechos y justicia, se estableció en el artículo 29 de la Constitución que si se llegan a suspender las garantías individuales o los derechos, ¿sí?, el presidente de la República puede tener facultades para legislar, ¿sí?, por decreto. Aquí en México no lo usamos, pero en Sudamérica se usa mucho, que se le otorguen facultades extraordinarias, los llamados decretos de emergencia al Poder Ejecutivo, y pues legisla de manera directa. El artículo 29 de la Constitución dice que esos decretos que el Poder Ejecutivo vaya expidiendo con base en la ley de suspensión de garantías o derechos, ¿sí?, deben ser revisados previamente por la Suprema Corte de Justicia. O sea, ya tenemos un medio e incluso un medio de control previo de la constitucionalidad y de la legalidad de esos decretos que expediría el presidente de la República en un caso de suspensión de garantías. Vamos a suponer que con la pandemia, Eladio, se hubieran llegado al punto que se le pidió al presidente. Varios juristas dijeron hay que suspender garantías y otorgarle facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo para que haga frente de manera rápida y eficaz a los problemas que se están presentando por la pandemia. Entonces, no se quiso hacer por esa vía, pero si se hubiera hecho, los decretos correspondientes son de tal naturaleza delicados, sensibles, que tendrían que ser revisados de manera previa por la Suprema Corte de Justicia. Ese es otro medio de control constitucional del que disponemos. No se ha usado, pero está previsto, por fortuna, en nuestra Constitución. Entonces, veamos que tenemos pues un sistema bastante completo, digamos, más completo, si no muy completo, pero más evolucionado, mejor estructurado para proteger los derechos. Entonces, las acciones de inconstitucionalidad, las controversias y el amparo se pueden accionar vía digital. Existen las bases institucionales, los acuerdos de la Suprema Corte, del Consejo de la Judicatura, que prevén las reglas para poder operar. Particularmente nos interesa porque está más a nuestro alcance la materia de amparo. Entonces, el amparo es el instrumento, como decíamos, más relevante, eficaz y el que más se usa en México desde hace más de un siglo y medio, ¿verdad?, para defender los derechos fundamentales, el amparo. Ahora, notemos lo que dijo Adolfo. Adolfo dijo el juicio de protección de los derechos, ¿no? En materia de derechos político-electorales no procede el amparo. Esta historia viene del siglo XIX en México porque la Suprema Corte en algún momento, en los años 1860, 70, intervino de manera muy profunda en la política. Y lo que hizo el presidente de la Suprema Corte de Justicia, apoyado por algunos ministros que hicieron mayoría, fue establecer que el amparo sí procedía para revisar la legitimidad, Adolfo, ¿sí?, de las elecciones locales, de gobernador o de otros electos, de diputados o presidentes municipales, y por esa vía se involucró demasiado en las cuestiones políticas
el presidente de la Suprema Corte sustituía al presidente de la República si el presidente de la República se ausentaba de manera definitiva del cargo. Por esa vía llegó a ser presidente Benito Juárez en 1858, siendo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, los presidentes de la Suprema Corte tenían un fuerte perfil político, y ese perfil político los llevaba a involucrarse, también eran grandes juristas, llegaban a involucrarse en la política electoral. Luego entonces, llegó a un punto en 1876 esta intervención de la Corte tratando de resolver asuntos políticos, también para efectos de mantener una estabilidad y gobernabilidad en el país, que finalmente se resolvió en 1881, ¿sí? Que se resolvió en 1881 que el amparo no procedía para resolver cuestiones de carácter electoral, político electoral. Entonces eso tengámoslo en cuenta para que también lo entendamos por qué en México tenemos este doble amparo, Adolfo, ¿sí? El amparo para asuntos civiles, penales, incluso agrarios, ¿no? Mercantiles, fiscales, y tenemos el amparo electoral. Adriana, el amparo electoral es el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Entonces, este juicio para la protección de los derechos de la ciudadanía, también se le ha llegado a llamar amparo electoral, y lo abrimos a partir de 1996, porque a México le hicieron la observación y la recomendación organismos internacionales, ¿verdad? Como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de que no contábamos con un medio de protección de los derechos humanos de carácter político electoral. Entonces, esto es la cuestión. Permítame un segundo porque estoy viendo que el doctor Sergio Boeta está tratando de conectarse. Te pido un favor, estimado Jirel, si me pudieras mandar la liga de la sesión a mi email, te lo apreciaría mucho. A ver si me... A ver, Guillermo, por favor, adelante. Sí, Guillermo. Ah, correcto, fue un error. Sí, entonces, entonces ese, digamos, es el panorama de cómo es que de 96 a la fecha fue posible contar con un medio de impugnación, y cómo hemos ido tratando de que, sobre todo con la pandemia, pero desde antes que apareciera, irrumpiera la pandemia, se han venido haciendo esfuerzos para que estos medios de impugnación en el ámbito federal se puedan accionar por la vía o la modalidad digital. Entonces, esto tenerlo presente, ¿sí? Permítame un segundito, déjeme tratar de arreglar este tema para poder beneficiarnos también de la experiencia del doctor Sergio Boeta, que tiene algún problema técnico para ingresar a la plataforma. Jirel, no sé si me estás escuchando. Se acaba de conectar. Ah, ya se conectó, qué bueno. Le acabo de dar el acceso. Muchísimas gracias. Yo creo que va a ser
provechosa la conversación con un litigante que además es doctor en Derecho y que tiene, gracias Sergio, muy amable, que tiene esta experiencia histórica manejando el amparo digital. Entonces, repetimos, gracias Sergio, muy buenos días, ¿verdad? Muy bienvenido. Nuevamente nos ha acompañado en algunos otros diplomados al llegar a este punto para que nos comparta su experiencia. Entonces estamos hablando, estimado Sergio, que pues tenemos en México dos amparos propiamente. El amparo no electoral, ¿no?, para decirlo rápido, y el amparo electoral. Y que esto viene del siglo XIX, en que los presidentes de la Suprema Corte de Justicia se involucraron demasiado en la política, al punto que llegaron a ser presidentes de la República, como Benito Juárez, ¿no? Y que estuvieron digamos, movilizaban gente y hacían estrategias políticas los presidentes de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, en 1881, el presidente de la Suprema Corte, Ignacio Luis Vallarta, cuya estatua está en la entrada ahí del edificio de la Suprema Corte, en el recinto, en la entrada principal, estableció con un criterio jurisprudencial, que se volvió jurisprudencia, que el amparo no procedía para tutelar derechos civiles o derechos penales, derechos políticos, electorales, y no solo derechos civiles, penales, etc. Ojo con esto, Adolfo, Guillermo, ese criterio sigue vigente, sigue vigente. Entonces, a partir de 1996, creamos el juicio para la protección de los derechos político-electorales o el juicio de la ciudadanía. Y este es el que ha permitido, pues, que tengamos una protección de los derechos político-electorales, ¿no? ¿Cuáles derechos político-electorales? El derecho a la participación política, como decíamos ayer, que tiene varias modalidades. El derecho a votar, ser votado, asociarse con fines políticos, afiliarse, desafiliarse, solicitar información en materia político-electoral, la protección de los datos personales en materia política, en el ámbito político-electoral, acceder al cargo, ejercer el cargo, revocar el cargo. O sea, los derechos político-electorales se han venido expandiendo y hay varias modalidades del derecho a la participación política de que hoy gozamos los mexicanos y las mexicanas. Ahora, ¿todos estos se pueden ejercer por la vía digital? La respuesta es que sí. ¿El amparo se puede llevar de principio a fin por la vía digital? La respuesta es que sí. ¿Las acciones de inconstitucionalidad en las controversias? La respuesta es que sí. Ahora, ¿que puede ser insuficiente? Vamos a comentarlo con el doctor Sergio Boeta, quien es un distinguido jurista, abogado, que se ha dedicado no solo a la vida académica, sino al litigio de manera muy consistente, que fue funcionario del Poder Judicial de la Federación también, funcionario judicial, y que pues tiene un despacho ahora muy exitoso desde hace años, utiliza desde hace 10 años el amparo digital. Y estamos, Sergio, para contextualizarte, en el diplomado de Justicia Electoral Digital que ofrece la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y los compañeros que están con nosotros, 20 compañeros en este diplomado, estamos, después de haber revisado varios temas que tienen que ver pues con la digitalización, con la revolución industrial contemporánea, con los desafíos a la justicia, acercar la justicia al justiciable, los derechos en el Estado constitucional y democrático y cómo la digitalización puede ayudar, ¿verdad?, a acceder a la justicia, facilitar el uso del servicio de administración de justicia. Todo esto. Hemos llegado al punto ahora de que estamos viendo que las acciones, las controversias y el amparo
también se pueden ejercer, operar por la vía digital. Y tu presencia es muy importante, te la agradecemos, para que nos compartas tu experiencia, ¿no? Entonces, quisieras fijar una posición en torno al uso del amparo, ¿no? Amparo digital sí, amparo digital no. Y a partir de ahí podamos conversar. Yo te puedo hacer algunos comentarios, preguntas, y las y los compañeros también, para hacer un poquito más dinámica e interactiva nuestra sesión, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, Sí. adelante, Sergio. ¿Cuál ha sido tu experiencia con el amparo digital? Muy bienvenido. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues realmente el amparo digital a mí me ha servido en muchos sentidos como litigante. ¿Por qué? Porque aparte se ha convertido a partir de la pandemia en, digamos, en la forma natural y normal de llevar un juicio de amparo, ¿no? El juicio de amparo naturalmente es, tal como está previsto a partir de las modificaciones, se puede llevar tanto físico como electrónico. Si se tienen que llevar las dos carpetas, se tienen que llevar las dos maneras, ¿no? ¿Qué ventajas se tiene cuando se presenta un amparo electrónico? La rapidez. Nada más para que ustedes vayan midiendo los tiempos de que ¿por qué conviene un amparo en forma electrónica? Un amparo en forma electrónica conviene porque si uno presenta el amparo desde el punto de vista digital, el acuerdo va a salir de aproximadamente 3 días o 4 días, más o menos. Ajá. Y si uno lo presenta físicamente, me está tomando aproximadamente entre 5 a 6 días a que salga el acuerdo inicial. Entonces, eso, pues, si nosotros lo vamos agregando a todas y cada una de las promociones, pues evidentemente hace que el amparo digital sea mucho más ágil que el amparo físico, ¿no? Ahora, una de las cosas importantes para pues, poder tener, para poder acceder a el amparo, al menos aquí en mi oficina, lo primero que se le pregunta al cliente es si cuenta con la firma electrónica del Poder Judicial. La mayoría no los tiene. Si no tienen la firma electrónica, se le dice, bueno, se puede tramitar esa firma electrónica, se puede hacer ya digitalmente. Inclusive hay varios tutoriales que están en YouTube, en la propia página del Consejo de la Judicatura para poder obtener la firma electrónica. Es muy importante esto, comento algunos detalles de la obtención de la firma de la FIREL. La FIREL es muy importante, ¿por qué? Porque a través del procedimiento que se hace, ¿qué es lo que nos va a pedir? Nos va a pedir la CURP, nos va a pedir el INE, nos va a pedir un correo electrónico, y una vez que se haga eso, se empieza a generar esto, y después viene lo que se llama la prueba de vida. ¿Por qué se hace una prueba de vida? Porque se van a tomar datos biométricos. Esos datos biométricos que se van a tomar esencialmente es el rostro, las huellas digitales, y ese rostro y huellas digitales tienen que estar vinculados al INE. Entonces, sí es bien importante que la firma, que nosotros tengamos una INE actualizada. ¿Para qué? Para que consigan los rastros y consigan las huellas digitales, porque me ha pasado con algunos de los clientes que ya son personas mayores y las huellas digitales empiezan a variar o empiezan a borrarse, que no es tan fácil obtener la firma electrónica del Poder Judicial, es decir, la FIREL. Yo les puedo comentar, yo ya llevo la 4ª renovación de firma electrónica, la acabo de renovar la semana pasada, la 4ª ya. Yo estoy desde el principio que inició esto del juicio de amparo, con que se promueva todo sea electrónico, ¿no? Y bueno, les decía yo, es bien importante que ya una vez que se tenga la FIREL, crear el usuario, que también el usuario nos está pidiendo una CURP, nos está pidiendo un correo electrónico. Una vez que tengamos el usuario, tenemos que vincular el usuario con la FIREL. En caso que el cliente no tenga la firma del Poder Judicial, es decir, la FIREL, nosotros podemos hacerlo con la e-firma, es decir, la firma del SAT, la que se conocía como la FIEL, ahora se llama e-firma, ¿no? También se puede hacer con la firma del SAT, ¿no? Con esos dos se puede promover ya. Ajá. Aquí, a diferencia de otros casos, tiene que ser la firma de la persona física. No se permite la firma de la persona moral. ¿Por qué? Porque el SAT sí expide firmas electrónicas
a las personas morales. Pero de acuerdo al convenio que tuvieron, de acuerdo a varios criterios que ya se han establecido, las firmas electrónicas de personas morales no se aceptan. Tiene que ser forzosamente de una persona física. Es una de las características que tiene esto del amparo digital, ¿no? Realmente, ¿cuáles son las otras grandes virtudes que tiene este amparo? Es que, pues bueno, prácticamente uno puede estar consultando el expediente en cualquier momento, a cualquier hora, ¿no? No es como algunos otros servicios electrónicos que hay, por ejemplo, en Foro Común, que nada más a ciertas horas, días hábiles, ¿no? Aquí lo podemos consultar en cualquier momento, siendo hábil o inhábil, se puede promover. Siendo hábil y inhábil se puede promover también. O sea, es una de las grandes ventajas que tiene esto, ¿no? Y pues imagínense ustedes si quieren llevar un amparo, yo les pongo el caso, ¿no? Yo tengo clientes en Cancún, ajá, y pues evidentemente el ahorro que se genera, ¿no? Siempre sencillamente, ¿por qué? Porque ya no tenemos que trasladarnos a la sede del juzgado, ¿no? Ya prácticamente ahorita yo les puedo decir, mis 2 pasantes que tengo yo dedicados a esto, pues rara vez salen, ¿no? Prácticamente se la pasan en la computadora checando las cosas, checando las cuestiones electrónicas, ¿no? No sé si hay alguna duda hasta aquí. Sí, Sergio, yo tengo una pregunta, un comentario, que es, digamos, el primer punto de contacto de un usuario con la justicia digital o en línea, digamos, es el acceso. Y para el acceso, tú dijiste que se requiere la e-firma o bien la FIREL. Correcto. La e-firma del SAT o la FIREL del Consejo de la Judicatura, del Poder Judicial de la Federación. Algunos abogados se han quejado, tanto en este ámbito propiamente del amparo, como del ámbito del amparo electoral, ¿sí? Ayer Adolfo, aquí presente, decía pues, que es luego complicado porque nos tramitar incluso la e-firma, yo mismo, es decir, o tramitar la FIREL, de repente te puede llevar horas, ¿no? Y entonces puede uno decir, oye, pues para empezar no es tan fácil, no es tan accesible. ¿Es esto correcto, Sergio? Es correcto, sí, porque, bueno, yo te diría, es un poquito más accesible la FIREL, pero sí es un requisito indispensable que la INE esté actualizada porque están vinculados con los datos biométricos del INE. Entonces toman tanto el rostro como las huellas digitales del INE. Ahora, por lo que se refiere a la firma, efectivamente, si tú quieres sacar una firma del SAT, es complicadísimo porque o lo haces con cita o te vas a formar muy temprano a alguna de las oficinas del SAT a efecto de que puedan darte de alta, ¿no? Y luego hay muchas complicaciones para poder sacar la e-firma, ¿no? Entonces sí se complica. Ahora, cuando sucede eso, aquí también digo, es muy importante contar, uno, con la firma electrónica, ya bien sea del SAT o la del Poder Judicial, pero también contar con usuarios, ¿sí? O sea, para poder acceder al servicio del CISE que aparece como servicio en línea del Poder Judicial, ¿no? O sea, sí uno tiene que contar con su usuario y tiene que estar vinculada a alguna de las firmas a ese usuario para poder acceder a esa plataforma, ¿no? Otra de las cosas que yo sí, me ha pasado, que efectivamente el cliente no tiene ni e-firma, no tiene tampoco la del FIREL. Entonces, lo que se hace normalmente, lo que yo hago normalmente con esos clientes es presentar el amparo físico. Presentar el amparo físico y desde el inicio ya le estoy solicitando yo en el escrito que me autorice ya también las notificaciones electrónicas. Otra de las cosas que tiene el amparo en línea es que en el amparo tradicional se hace la notificación material y surte de efectos al día siguiente. Aquí ya no. Aquí, una vez que entra el sistema y uno se notifica, a partir de ese momento surte sus efectos. Entonces, si ustedes van tomando en cuenta todos esos plazos, se va reduciendo el plazo para que se vaya resolviendo, ¿no?
todavía hay una serie de problemáticas que tiene, ¿no? O sea, al principio, una de las cosas que nos quejábamos mucho es de que a veces nada más estaban escaneando la promoción y no escaneaban los anexos. Eso ya cambió, ya están escaneando inclusive los anexos. Dos, otra de las problemáticas que teníamos era, bueno, ya yo puedo ver, me acuerdo, ya yo puedo ver la promoción y sus anexos, pero también necesito ver cuándo notifican a las autoridades. Y no había la constancia de notificaciones, pero ya se ha hecho, ¿no? Todavía hay detallitos que se presentan. Sí, dime. Sergio, muy bien. Ahora, otra pregunta, digamos, que puede parecer básica, pero que es importante para esclarecer con los compañeros, compañeras, cómo opera. La ley de amparo dice que podrá ser optativo, ¿no? Que tú puedes usar la vía digital, fíjate, Adolfo, ¿no? El amparo digital. Pero una vez que lo usas, tú puedes cambiar la vía, o sea, puedes empezar digital y luego seguir por la vía ordinaria o al revés, comenzar por la vía ordinaria y pedir cambiar. De inicio te comento, se llevan las dos vías. Se tiene que llevar la vía digital y se tiene que llevar la vía física. O sea, porque cuando dices que se llevan las dos vías, se tiene que llevar la vía digital, es porque el juzgado de todas maneras respalda cada constancia, va formando el expediente electrónico o digital. Así es. Y sobre todo ahorita en pandemia realmente ha pasado, bueno, de lo que yo he sabido, ¿no? Muchas veces como habían estado actuando en forma remota, prácticamente todo lo estaban llevando digital, ¿no? A algunos juzgados tenían atraso en cuanto a la conformación del expediente físico. ¿Por qué? Porque tiene que generarse el documento físico y tiene que hacerse el expediente físico. Son las dos vías, ¿eh? O sea, uno puede promover tanto físico como electrónicamente. Ajá. O sea, si yo promuevo electrónicamente, pero si yo promuevo físicamente, yo también puedo solicitar que se vaya al expediente electrónico, que era el caso que yo les comentaba. Ha habido clientes que no tienen ni FIREL ni la e-firma. Entonces la presento físico, pero ¿cuál es la ventaja? Que como sí cuento con usuario para poder consultar el expediente electrónico, a mí ya me llegan las notificaciones. Por ahí alguien levantó la mano, creo que es Eladio. Adelante, Eladio, por favor. Gracias, muy gentil. Muy buenos días, bienvenido a esta aula virtual y gracias por compartir tu experiencia. Mi pregunta está enfocada en que por mucho que nosotros nos tecnologicemos, o sea, por mucho que estemos ya en los juicios digitales, en justicia digital, nunca va a desaparecer la parte física en donde se tenga que hacer el trámite de manera directa y puedo además consultar mis expedientes de manera directa. O si llegaremos al punto en donde ya no será necesario que sea directamente, sino que obligatoriamente será vía digital. ¿Cuál sería la vía de aquí a un tiempo? Mira, yo creo que más adelante sí se sigue mejorando la plataforma, todo se puede llevar en forma digital. Todavía hay algunos inconvenientes, ¿eh? O sea, todavía hay algunos inconvenientes, como por ejemplo, te voy a comentar ahorita de un asunto que traemos nosotros, donde presentamos una queja y el juzgado lo tiene que remitir al tribunal colegiado. Y pues el juzgado elabora el oficio, pero la constancia de notificación no nos llega y no la suben al poder, no la suben al sistema. Entonces, necesariamente ahorita tengo que ir a consultarlo, ¿no? O sea, tienen que ir mejorando el sistema para que todas las actuaciones y todo lo que se vaya desarrollando quede electrónicamente, para que ya no sea necesario acudir, ¿no? Ahora, una de las cosas importantes en cuanto a la promoción electrónica es que no solamente es la ley de amparo, sino los diversos acuerdos que ha sacado el Consejo de la Judicatura para efectos de hacer más accesible este sistema, ¿no? Una de las cosas que, por ejemplo, ha variado mucho, ¿no? La cuestión de pruebas, ¿no? Uno, una vez que pone las pruebas, uno va subiendo los documentos, que también aquí hay un problema, algo que alguna vez comentamos en otra sesión, es de que aquí ya los abogados no solamente tenemos que ser expertos en amparo, sino también
manejar una serie de utilerías, más bien aplicaciones, ¿no? Te comento por qué. Si yo subo una demanda de amparo y aporto pruebas, entonces esas pruebas normalmente van a ir escaneadas, pero tengo que tener mucho cuidado con que el archivo no sea muy pesado. ¿Por qué? Porque si el archivo es muy pesado, no sube. Entonces tengo que utilizar el Acrobat, tengo que reducir el tamaño del archivo, a veces lo tengo que segmentar algunas pruebas para que pueda subir. Entonces, si te das cuenta, no solamente estás obligado tú como abogado a saber de derecho, ¿no? Sino ya te tienes que meterte a una serie de aplicaciones como es el Acrobat Professional, que te permite cortar los documentos, reducir el tamaño del archivo, para que pueda subir al sistema. Me ha pasado en varias presentaciones de amparo, donde, o sea, yo te voy a decir cómo me doy cuenta cuándo es esto. Cuando yo le doy ya a presentar y veo que tarda, y tarda, y tarda, y tarda, y después me marca error. Entonces, en ese momento yo tengo que meterme a revisar el tamaño de mis archivos para reducirlos o cortarlos. Y una vez cortados, ya los puedo subir, ¿no? Y si estamos hablando, o sea, yo te puedo decir, ha habido en algunos casos donde yo tengo que acompañar expedientes de 200, 300 hojas, ¿no? Entonces, pues evidentemente el archivo es muy pesado. Entonces lo tengo que segmentar con el Acrobat Professional e irlo subiendo y se va firmando. Una de las características que tiene este nuevo es que yo tengo que acompañar una leyenda en el juicio de amparo en cuanto a que diga que, que el documento que está subiendo es un documento verídico y auténtico y es inalterado del documento físico, ¿no? Y puede ser que te lo pidan, ¿eh? Y si te lo lleguen a pedir. A mí me pasó hace 2 semanas, 3 semanas que presenté un amparo y el juez de distrito me dijo, te doy 5 días para que me exhibas el poder con el que acreditas tu personalidad. Pues ahí voy físicamente a acompañar el poder, ¿no? Entonces sí hay que tener mucho cuidado, sobre todo con los clientes, que muchas veces te mandan los documentos digitales, ¿no? Y decirles, a ver, este documento digital que me estás mandando, tienes 2 opciones, o me lo mandas a mí y yo lo custodio, o tú lo vas a custodiar, pero el momento en que si me lo llegara a pedir el juez, me tienes que mandar exactamente el mismo documento. ¿Por qué? Porque yo estoy manifestando bajo protesta de decir verdad que ese documento es copia fiel e inalterable del documento escrito, ¿no? Entonces sí es bien importante esa parte, ¿no? Correcto. Muy bien. Muy bien. Entonces ahí vamos. Ya empieza el juicio. Presentas la demanda, Sergio, con tu e-firma, te la admiten, empieza a fluir el juicio, las notificaciones, la autoridad responsable también responde por la vía digital. Algunas ya están empezando a responder por vía digital, otras todavía por vía tradicional. Todavía no todas están respondiendo por vía digital, pero ya la mayoría ya empieza a responder en forma digital, ¿no? Y más con la pandemia, digo, ahora hubo necesidad de hacerlo, ¿no? Así es. Y realmente yo diría, en cuanto a lo que preguntaron, yo creo que en 1 año o 2 años ya el juicio ya debe irse electrónicamente, pero no negar la parte física. A ver, seamos muy realistas en este sentido. No todo el mundo tiene acceso a los servicios de Internet, esa es una realidad. Ajá. Sin duda. No todo el mundo tiene acceso a una computadora. No todo el mundo tiene la posibilidad de manejar una serie de paquetería para poder editar los documentos, trabajar los documentos y subir los documentos, ¿no? ¿Por qué? Porque una vez que se va, yo te comento el proceso, ¿no? Ya yo tengo mi demanda electrónica, tengo mis pruebas ya digitalizadas, ya tengo yo los archivos, digamos, en el peso adecuado, los voy subiendo y los voy firmando. Ahí te va abriendo una opción que te dice, a ver, dime si es original, si es copia certificada o es copia simple. Y uno va palomeando y uno lo firma. Ajá. Entonces, esa firma y esa protesta de decir verdad son los que te vinculan, ¿no? Los que te vinculan al proceso y que el juez en cualquier momento te puede decir, oye, a ver, yo tengo duda de la autenticidad de ese documento, tráemelo, ¿no? Uh-huh. Y eso también yo te puedo decir, ya va a dejar en desuso
el incidente de reposición de autos, ¿no? Ya no tienes que promoverlo. ¿Por qué? Porque todo está digitalizado, todo está digitalizado. Entonces, si se pierde el expediente físico, ya lo tienes digitalizado. Y si tú te das cuenta, ya en la actualidad, la mayor parte de todo lo que se ha hecho, sobre todo ahorita con pandemia, todo lo firman electrónicamente. O sea, ya los acuerdos se firman electrónicamente, ya no vienen con la firma del juez y del secretario, vienen con la firma electrónica, ¿no? Que también es otra cosa bien importante, ¿no? Hay que revisar en qué momento se firma el acuerdo o en qué momento se firma la audiencia o la sentencia, porque ha dado motivos y hay jurisprudencia en ese sentido, perdón, precedentes en ese sentido de que te dicen, a ver, si la audiencia dicen que se dictó tal día, tiene que estar firmada electrónicamente ese día, ¿no? Tú revisas la cadena y ahí la cadena te dice a qué hora y qué día están firmando electrónicamente el documento, ¿no? Son, digo, pequeños detallitos que uno tiene que ir tomando en consideración. Ramiro. Doctor, buenos días a todas y a todos. Efectivamente, tiene muchísima razón. Yo tuve la oportunidad de trabajar en un juzgado de distrito y creo que fíjese, durante la pandemia nos ayudó como que a educarnos respecto a las obligaciones que teníamos como funcionarios públicos. En ese aspecto, por cuanto hace a los, de alguna manera, por así decirle, técnicas o trucos para subir los expedientes, es un dolor de cabeza de todos los días, sobre todo cuando el acto reclamado consiste en una causa penal. Entonces, cuando la autoridad responsable me rinde el informe justificado, no tengo que subir la hojita donde rinde su informe, sino que toda la causa penal, y tengo que subirla ese mismo día porque ese mismo día va a pasar acuerdo. La otra cuestión que acaba de mencionar, que igual es importantísima con relación a la fecha y a la hora, en un momento nos impugnaron precisamente una audiencia constitucional. Estaba fijada para las 10 horas con 25 minutos del día 11 de marzo, por así decirlo, ¿no? Y resulta que la firma electrónica, bueno, la certificación de la firma electrónica estaba desde el día anterior, precisamente porque teníamos la costumbre de pasar los expedientes a firma el día anterior a la persona titular, ¿no? Entonces, ahí nos dimos cuenta de la trascendencia que era de cumplir con esas formalidades que dice la ley, y porque es así, finalmente en ningún momento se nos está permitiendo que, por mucha que sea la carga de trabajo, implementemos algún tipo de medidas que pudieran alterar eso que ya nos marca la ley de amparo y los acuerdos del Consejo. No, y también hay otra cosa bien importante, fíjate. Me ha pasado, te voy a contar cosas que todavía tiene problemas el sistema, ¿sí? Publican. Y al momento que yo accedo a mi expediente electrónico, porque bueno, al final ahorita nosotros podemos revisar en dos vías, ¿no? Una en la página del Consejo, en la consulta de expedientes, que sale a veces el resumen o sale el acuerdo completo, ¿no? Y evidentemente con sus versiones públicas que te eliminan nombres y datos lo puedo checar así, ¿no? Y la otra es checarlo en el expediente electrónico. Entro en el expediente electrónico y ¿qué crees? No está el acuerdo. No lo han subido. Ya pasa, no, ya ha sido, y ese es uno, ahí te va otra más grave. Ajá. De repente yo promuevo y digo, oye, es que yo no he visto, es un caso donde yo estoy ahí como autoridad responsable, rindo mi informe justificado, y yo le digo empiezo a revisar, oye, pues mi informe justificado, ¿dónde está acordado, no? Te lo pongo, porque eso es gravísimo, o sea, es gravísimo, ya, la verdad es que a mí no me gusta estarles presentando queja, porque la verdad es mucha la carga de trabajo que tienen, créeme, o sea, yo trabajé en el Poder Judicial y sé que todo esto se les genera mucho trabajo. Me dicen, no, es que está en el acuerdo de tal fecha, pues es que yo no lo veo, ni en la lista de consejo, ni en el expediente electrónico. Presento incidencia. Y la incidencia me dice, pues es que no depende de nosotros, depende del órgano jurisdiccional. Pues sí, pero pues luego me dicen, háblale al órgano jurisdiccional. Úchala, trata de llamarles. No, créeme, no te contestan. ¿Por qué no contestan? Porque también tienes que ver a qué horario están permitiéndoles el acceso. O sea, estoy viendo todos los problemas que se presentaron con la pandemia. Yo creo que esto se va a corregir ya más adelante cuando ya se inicien las labores ya normales, ¿no?
pero pues a veces no iban al juzgado, todo lo hacían electrónicamente, ni siquiera presentarse. Es más, alguna vez me tocó que yo tenía que, no recuerdo, ratificar una cosa así, pero tenía que sacar cita. Y pues ya no había cita para ese día. Entonces, ¿qué hago? Voy, me presento y me peleo con el policía para que me deje entrar. Ajá. Y dicho, ¿no? Y con algunos amigos del Poder Judicial les decía, oye, es que tengo esta bronca. Me dicen, pues trata de hacerlo, pero yo te voy a decir, ni a nosotros nos dejan entrar si no traemos la cita. Entonces, no te van a dejar entrar tampoco a ti, ¿no? Y en efecto, o sea, para poder acceder a los órganos judiciales, uno tiene que tener la cita, ¿no? Y en ese sentido, fíjate que han sido bastante accesibles, ¿no? Porque cuando advierten ese tipo de situación, te otorgan la prórroga, ¿no? Pero si llega a suceder. Otra cosa que también pasa mucho. Con este juego de amparo físico y amparo electrónico. Ahí te va. Si yo me meto con un amparo físico, la notificación normalmente te la van a hacer física, ¿sí? Pero ¿qué crees? Como no es notificación electrónica, no te bloquean el acuerdo, porque cuando es notificación electrónica sí te bloquean el acceso hasta que te notifiques, te permiten ver el acuerdo, ¿sí? Pero cuando es física sí te permiten ver el acuerdo. Entonces tú puedes bajar el acuerdo y te enteras de la diligencia antes de que te llegue la notificación personal. Son problemas de sistema, ¿eh? O sea, realmente son problemas de sistema que sí deberían de bloquearte, o pasa mucho. Hay algunos asuntos que yo he tenido que de repente me dicen, abro yo mi plataforma, hablo mi expediente y me aparecen un chorro de acuerdos que dicen pendiente notificar. Y cuando yo voy al recuadrito que dice, y te dice, tiene tantas notificaciones pendientes, dice, tiene 0 notificaciones pendientes. Entonces, ¿cómo le hago yo para ver todo eso? Siguen siendo problemas del sistema, ¿eh? O sea, sí tenemos esa situación. ¿Qué hay que hacer? Levantar incidencia, a veces acudir al órgano jurisdiccional y solicitar que te permitan ver esos acuerdos, ¿no? O sea, todavía ahorita sí hay que seguir acudiendo, ¿no? O sea, yo te diría que para unos 2 años, yo le he hecho unos 2 años para que todo sea digital y excepcionalmente acudir al órgano jurisdiccional cuando se presenten errores del sistema, ¿no? Esa observación es muy importante, estimado Sergio. Gracias, Ramiro. Otro aspecto, entonces vamos avanzando, digamos. Ahora viene el tema de las pruebas, ¿no? Porque o sea, ya está la demanda, el informe justificado y ahora la audiencia, ¿no? Y bueno, puede haber acto de suspensión, después vendrá la audiencia. En materia de pruebas, Sergio, ¿cuáles fortalezas y qué debilidades? Porque decías que hay que comprimir los archivos, que hay que reformatearlos, que hay que subirlos. Todo esto ofrece otra complejidad, hay que decirlo. Entonces, ¿cuánto es tu experiencia? Depende del tipo de prueba también, cuáles se pueden desahogar vía digital, cuáles no, ¿verdad? Mira, yo creo que prácticamente todas las pruebas, excepto la inspección ocular, se puede desahogar digitalmente, ¿no? Excepto la inspección ocular. Excepto, Claro. porque esa sí tiene que ir el actuario a acudir al domicilio, ¿no? O sea, una prueba testimonial se puede desahogar a través de de la plataforma que tienen ellos, a través de Webex, ¿no? Y lo hacen, ¿no? O sea, alguna vez no fue un juicio de amparo, fue un juicio oral mercantil. Yo recuerdo que tenía audiencia, ¿no? Y es lo que me gusta mucho cuando trabajo con Poder Judicial Federal, ¿no? Son muy accesibles y buscan la manera en que sí se puedan hacer las cosas, ¿no? Cosa que a veces con los foros comunes encontramos que ellos siempre buscan la manera en que no se hagan las cosas, ¿no? No por nada los litigantes nos manifestamos hace 2 semanas con eso de las citas de Poder Judicial local, ¿no? Pero bueno, les comento de qué fue lo que me sucedió. Resulta que tenía la audiencia, entro yo a la audiencia y por alguna circunstancia mi micrófono no funcionaba. O sea, sí me veían, pero el micrófono no funcionaba. Inmediatamente el secretario me manda un mensaje y me dice, Lick, pásame su teléfono. Le pasé mi teléfono, me llama por teléfono, Lick, ya nos escucha, sí. Entonces podemos llevar a cabo la audiencia. Llevamos a cabo, o sea, yo físicamente con la pantalla sin sonido, pero con el sonido en mi teléfono. Eso es querer hacer las cosas, caramba. O
sea, eso sí es querer, digo, cuando hay obstáculos digitales, el propio funcionario debe de buscar la manera de brincarse esos obstáculos y llevar a cabo las audiencias, llevar a cabo las testimoniales, llevar a cabo todas las demás pruebas, ¿no? Las periciales también, aquí es cuestión de criterios, ¿no? Esta cuestión de ratificación las ratificaciones, ¿sí? ¿Qué tan necesario es que se ratifique, ¿sí? Vamos a ver, si ya te está mandando un documento con firma electrónica, y la firma electrónica se supone que tiene los mismos efectos que la firma autógrafa, y no solamente es eso, porque está vinculado a tus datos biométricos, entonces se supone que eres tú, ¿no? O sea, eres tú quien está haciendo las cosas. Entonces, en algún juzgado justamente en Cancún, me desistí de un juicio, dije, no, pues voy a tener que ir a Cancún, ni modo, voy a sacrificarme porque voy a tener que ratificar el desistimiento. Ajá. Y el juez me dijo, no, ¿sabes qué? Como es firma electrónica, te lo tengo por ratificado y te tengo por hecho el desistimiento. Y yo, ching, ya no puedo ir a Cancún, ¿no? Entonces, son cuestiones que yo creo que tienen que ir avanzando y tienen que ir solventando, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, con la ratificación de una prueba pericial. Si el perito tiene firma electrónica y puede acceder a el juzgado y presentarle en firma electrónica en forma digital el dictamen, pues yo no creo necesario que tenga que ratificar. Son cosas que tienen que ir cambiando, ¿no? Pero bueno, eso es cuestión de criterio, ¿eh? Depende de cada juzgador. Muy bien. Muchas gracias, Sergio. Entonces, ahí va avanzando. Y luego sobreviene la parte final propiamente del juicio, ¿no? Si vamos a decir la sentencia definitiva, en donde también hay notificación de la sentencia, que antojaría lo más fácil vía digital. ¿Hay algún problema ahí, algún elemento que quisieras destacar o no? Es decir, los clientes todos felices, todo se lleva de manera digital, confían, es más barato, les sale mejor, a ti como litigante y al despacho le conviene también o no. Sí, definitivamente sí. ¿Por qué? Porque economizas muchas cosas. O sea, yo te puedo decir, por lo menos, más adelante yo te diría, podemos ya estar hablando que como abogados podemos tener despachos sin papel, porque todo lo tienes que tener digitalmente, ¿no? O sea, sí hay que tener un control de los archivos electrónicos, saber nombrar los archivos electrónicos, tener el control de dónde lo voy a encontrar en mi expediente electrónico, porque siempre lo voy a encontrar yo, en cualquier momento puedo consultar el archivo, ¿no? Entonces, normalmente a los que no conocen mucho este sistema, háganse de cuenta que es una hoja de Excel, que realmente son bases de datos, son hojas de Excel donde te ponen de un lado la promoción y del otro lado el acuerdo. Ajá. Si son varias promociones, te ponen diferentes promociones y el acuerdo va a ser el mismo, ¿no? Pero tú ya más o menos vas a saber en qué renglón está cada una de las cosas que se está promoviendo, ¿no? Entonces, ¿qué otra ventaja? La comunicación. No hay nada como que a tu cliente le digas, mira, aquí está tu usuario, aquí está tu contraseña. ¿Quieres ver cómo se ha actuado el amparo? Entra al sistema. Ajá. El propio usuario puede entrar al sistema a ver su expediente electrónico. Entonces, qué maravilla, ¿no? O sea, ya ni siquiera necesita ir a ver al abogado. ¿Por qué? Porque puede ver el expediente y puede ver qué actuaciones ha realizado el abogado, ¿no? ¿Qué otras ventajas hay? La verdad es de que una vez que tenemos el documento electrónico, inmediatamente se lo podemos comunicar ya al cliente, ¿no? O sea, ya pues prácticamente si la notificación sale hoy, hasta las 9 de la mañana, a las 9:02, 9:03, yo ya le puedo estar mandando el archivo electrónico a mi cliente, ¿no? Y ya tenemos conocimiento. Eso simplemente economiza mucho y le da mucha seguridad al cliente en cuanto a que, bueno, no solamente tengo la resolución, sino que yo como cliente puedo entrar a ver el expediente electrónico, ¿no? Correcto. Una más, Sergio, los juzgados operan más o menos igual en el entorno digital o algunos más eficientemente que otros tienen más disposición para la modalidad digital. ¿Cómo operan las reglas ahí?
¿O hay una gran disparidad entre unos Hay circuitos? disparidad, ¿eh? Hay disparidad en muchos sentidos, ¿no? Porque, pues es que yo te voy a decir, es que depende mucho de los titulares, ¿no? O sea, depende mucho de los titulares y que obliguen a los funcionarios judiciales a que, como hace ratito decía Ramiro, ¿no? A que cumplan con las normas que ellos mismos tienen que cumplir, ¿no? Cosas, te voy a decir, no solamente en primer circuito, lo he visto en otros circuitos, ¿no? Tenemos un asunto en Veracruz, ¿no? Presentamos la queja en el mes de mayo, la remiten al tribunal colegiado. No se le acuerdo, no se le acuerdo, no se le acuerdo. Ya llegó un momento en que dije, pues esto ya no es normal. Empiezo a promover que se provea sobre la admisión del recurso, que se provea sobre la admisión del recurso. Porque bueno, de este lado les comento, ya una vez que uno presenta cualquier amparo digital, normalmente, a veces pasa, a veces no pasa, pero te digo que a veces sí te llega la notificación vía correo electrónico de que ya te autorizaron en un expediente electrónico. Y aparece el correo, te dice, tal tribunal, en tal expediente, ya te autorizó la consulta del expediente electrónico. Muchas veces te autorizan antes de que salga la promoción. Entonces uno como usuario ya puede estar prevenido que no tarda en salir el acuerdo, ¿no? En este caso, no llegó nada, y hasta el mes de agosto, finales prácticamente de agosto, 3 meses después, me viene el acuerdo de admisión. Eso no, y eso te voy a decir, no solamente es lo electrónico, también es lo físico, o sea, físico electrónico, para mí hay un descuido por parte del presidente del tribunal en que los acuerdos se dicten en los términos que establece la ley. Ajá. O sea, es evidentemente una omisión por parte de ellos. Otro asunto, se promueve una queja, me dan vista para ver qué documentos tengo que anexar, te dan 3 días, pasan los 3 días, pasa mucho más de los 3 días, estamos a punto de la audiencia constitucional, le digo al juzgado, oye, juzgado, pues ya remíteme la queja, ¿no? Porque para mí es importante que me remitas esa queja, porque tiene que ver con que si se admite o no se admite la demanda, ¿no? Pues hasta que le hice yo, el propio juzgado, y eso fue primer circuito, mandó el expediente, ¿no? Entonces, yo creo que aquí sigue siendo un problema de titulares, ¿no? Que los titulares tienen que estar muy al pendiente de que los funcionarios acuerden las cosas en los términos legales. Si bien con la pandemia se ha tardado, pero no deben de tardar 4 o 5 meses o un mes para acordarte una promoción o cumplir con lo que ellos tienen que hacer, ¿no? Y ahora, si eso es lo que te digo yo, las cuestiones electrónicas, de verdad, hay veces que prefiero yo checar la lista del consejo y ver el acuerdo en el consejo que entrar a mi expediente electrónico, porque a veces entro y no está el acuerdo. Entonces, pues tengo ahí, es un problema de que algunos lo suben rápido, otros no lo suben rápido, pero se tiene que normalizar esta situación. Si hay, digamos, una disparidad en cuanto al uso de tecnologías. Correcto. Muy bien. ¿Alguien más tiene algún comentario? Nos vamos acercando a la recta final de nuestra sesión. Eladio, ¿algo más? Ramiro, ¿lo ven promisorio? ¿Lo ven como una posibilidad? ¿Hay que fortalecer, desarrollar, consolidar? Ya veremos también cómo en el ámbito electoral, pues también ha habido sus avances y también necesitamos consolidar. A ver, por favor, Eladio. Y luego Ramiro. Gracias. Ya en términos prácticos, como usted lo lleva, ¿cuáles son las desventajas? Finalmente, Bueno. o sea, a lo mejor todos aplaudimos, qué bueno, qué padre, vamos para adelante, qué chido. Claro, pero ya en muy términos bien. prácticos y como lo lleva, ¿cuáles son las desventajas? ¿Qué no nos conviene o por qué nos convendría, viéndolo desde el punto de vista como abogado del diablo? Muchas gracias. Sí, muy buena. ¿Qué desventajas tiene el juicio? Yo te podría decir, desgraciadamente, dado como está el sistema, se pueden utilizar documentos, bajo la leyenda que bajo protesta de decir verdad, te digo que el documento es auténtico, inalterable, etcétera, documentos falsos. Esa es la primera. O sea, esa es una situación, pero al final, pues tenemos que creer en los litigantes, ¿no? Aquí de uno depende de que si uno quiere objetar el documento, hay que solicitar que se exhiba el documento y objetar el documento físicamente, ¿no? Pues te digo, todavía vamos a tener,
yo creo que llevarse las dos vías en ese sentido, ¿no? Esa es una de las desventajas. Otra de las desventajas, si tú lo quieres ver así, es en cuanto a las notificaciones, ¿no? O sea, la notificación te surte el mismo día. Entonces, antes tenías 4 días, ¿no? O sea, te notificaban, surtía efectos, y tus 3 días. Bueno, ahora me notifican y tengo 3 días, ¿no? Entonces, ese sí es, digamos, uno tiene que estar muy movido con eso, ¿no? Ser muy cuidadoso, ¿no? Inclusive, a veces lo que yo hago es consulto mi lista en consejo. Si veo que tengo yo una notificación personal electrónica, me espero 1 o 2 días para poder tener ese margen, ¿no? Entonces sí hay que estar muy al pendiente para notificarme que me empieza a surtir los efectos, pero al menos puedo ver la síntesis, ¿no? Esa es realmente una de las desventajas de este lado, ¿no? ¿Qué otra desventaja te encuentro? Cuando les falla el sistema, porque sí les ha fallado, ¿eh? Entonces, y ha habido cuadros que te dicen, si nos falló, tenemos que hacer esta serie de circunstancias, ¿no? O sea, todavía hay fallas. ¿Por qué? Porque al principio el sistema no soportaba la carga de usuarios que tenemos ahorita, ¿no? O sea, son muchos los usuarios que se están registrando, ¿no? Ahorita, por ejemplo, con la cuestión esto de los amparos con las vacunas, mucha gente está acudiendo. Ajá, mucha gente está acudiendo a los amparos por las vacunas de los menores de edad, ¿no? Y eso, pues evidentemente a veces te retrasa un poquito el, el, el poder acceder a la justicia, ¿no? O sea, esas, digamos, son de las desventajas que yo le veo al juicio. Otra, yo creo que esa es una de las más importantes. El hecho de la sensibilización del asunto. Es decir, si tú quieres hacer el alegato de oídos en forma electrónica, no hay manera. ¿Ajá? ¿Por qué? ¿Por qué, Sergio? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tienes que sacar cita. Y Ok. tienes que esperar que el secretario vaya. Y tienes que esperar que el juez también esté ahí. Porque si vas y resulta que el juez no fue, pues ya no puedes pasar a hablar con el juez. Y muchas veces, créeme que es bien importante el sensibilizar off the record, o sea, fuera de lo electrónico, fuera del documento, al juez, ¿no? Hacerle ver una serie de circunstancias que desde el punto de vista frío de las documentales no existe, ¿no? Entonces sí es bien importante ese tipo de circunstancias, ¿no? O sea, para mí, yo creo que, y yo lo he visto, ¿no? Muchas veces la gente ya se siente muy contenta, aunque pierde el asunto, porque fue a hablar con el juez y lo vio directamente, habló con él, le chilló, le dijo, le tornó, y al final estamos hablando de justicia humana, ¿no? Entonces sí es bien importante también esa parte, el famoso alegato de oídas, ¿no? Sí, muy bien. Aquí no puede ser tan en frío, ¿verdad? Muy Sí, bien. sí, no, es que Claro. aquí es frío, o sea, realmente es documentos electrónicos, para de contar. Sí, sí. Y si quieres Pues, que te escuchen, pues esperemos. Digo, yo espero que ya esto se normalice, que ya empiecen a acudir a las oficinas normalmente y que ya uno pueda ya hablar con los jueces, ¿no? Porque de veras hay veces, hay asuntos en los cuales uno tiene que llegar con el juez y decir, oiga, señor, te voy a comentar un asunto. Traigo yo un asunto, una declaratoria de monumento arqueológico. Ajá. Y el juez le está dando 30 días y 30 días y 30 días para el cumplimiento de sentencia. Y los quejosos me dicen, oye, es que hay que hablar con el juez y hay que hablar con el especial. Oiga, mire, esto está desde el año, ya tiene más de 5 años que estuvimos, que la autoridad no ha hecho nada, y usted le sigue dando 30 días y 30 días y 30 días, y pues esto se va a alargar enormemente, ¿no? ¿Por qué? Porque la parte del cumplimiento toda sigue habiendo mucha discreción en cuanto al plazo que se le va a dar, ¿no? Y si tú vas y hablas con el juez de distrito, le dices, oiga, señor juez, bájale tantito a los plazos para que ya se cumpla, pues a lo mejor el juez se sensibiliza y te dice, bueno, le doy menos, ¿no? Pero eso solamente lo puedes hacer que en forma, ahora sí, presencial. claro. Ya entendí. A ver, por favor, Ramiro, adelante. Claro, doctor. Bueno, tomándole la palabra, yo creo que sí hace falta reforzar estos mecanismos que ya tiene el Consejo. Uno de ellos que se me hace bastante importante y es para el uso de las autoridades responsables son dos sistemas. Se llama uno interconexión y el otro MINTER, que es el módulo de intercomunicación de la Suprema Corte. Estos medios de comunicación
imaginemos, son como correos electrónicos, pero es un sistema que cuando un quejoso presenta la demanda de amparo, lo primero que se hace dentro del acuerdo inicial, si es que no se desecha, es requerir el informe a las autoridades. Ese informe tiene que llegar físicamente. Es decir, nosotros señalamos al secretario de Educación Pública. Si el juzgado está en un circuito que no sea el primero, que es la Ciudad de México, pues se tiene que ir vía correo postal o vía estafeta. ¿Se imagina cuándo va a llegar vía correo postal? Entonces, ¿qué pasa con este sistema? Que en vez de mandarlo físicamente, o en vez de que, supongamos que sea en el primer circuito, el actuario tenga que ir a tocar la puerta de la Secretaría de Educación Pública y vengo a emplazarlos o vengo a dejarles esta demanda, caso contrario con el sistema de interconexión y el sistema de intercomunicación de la Corte, se hace una notificación electrónica precisamente a las autoridades responsables sin necesidad de que ellas lo señalen. Y en el momento que el actuario o el secretario haga la notificación desde el juzgado de distrito de manera electrónica, ¡pum!, a la Secretaría de Educación Pública le está llegando la notificación que se interpuso una demanda de amparo y que tiene que rendir un informe justificado dentro de los 15 días hábiles. Entonces, este tipo de sistemas agilizan completamente, proporcionan ese acceso a esa justicia que la gente reclama. Pudiera parecer que es un beneficio para el juzgado, nada más, pero no es así. Se benefician autoridades, se benefician quejosos. Hay personas que señalan, por ejemplo, actos reclamados o señalan como autoridad responsable al presidente de la República. Y el acto reclamado X, no sé, la imposición de una multa decretada por la Secretaría de Hacienda en atención a un decreto del presidente de la República. Señalan al presidente y se acuerda la admisión, se requiere el informe del señor presidente y resulta que la oficina de la presidencia me dice, ¿sabes qué? De conforme con el acuerdo tal, los asuntos donde tenga intervención el presidente de la República los va a atender la Secretaría de Hacienda. Entonces, ese correo que llegó en 30 días, en un mes, mes y medio, me lo regresan para volverlo a mandar vía correo postal. Caso contrario, o cosa que no pasa con el sistema Minter y el sistema de interconexión, que les llega de forma inmediata. Y hay algunas autoridades que ya lo utilizan, como es la Secretaría de Hacienda, el Poder Judicial de la Ciudad de México, bueno, el Tribunal Superior, el San Luis Potosí, Tamaulipas. Obviamente aquí se trata de tener voluntad política y, por supuesto, pues una capacidad presupuestal bastante amplia. Sin embargo, bueno, yo creo que es algo necesario, es un derecho que todas y todos debemos de tener acceso. Doctor. No, y comentando con Ixia Ramiro, en cuanto a todo esto, con este sistema sí se abrevia mucho. Te voy a poner un ejemplo. Presentas una demanda en un juzgado de distrito del primer circuito y te dice, no soy competente. Lo tiene que conocer el juez de Tijuana. Vamos a poner una distancia enorme. Anteriormente, ¿qué se tenía que hacer? Agarrabas, mandabas los autos vía estafeta. ¿Qué se va a llevar a llegar a Tijuana? Una semana, 15 días. Lo recibe y ahora ya no. Ahora le dicen, a ver, juez, aquí está y te permite el acceso al expediente electrónico y dime si sí o si no. Y ya emite su acuerdo. Eso inmediatamente. Eso te corta el plazo. Ahora, si tienes que mandar un exhorto, no sé, que tienes que citar un testigo o algo igual Tijuana, ¿no? Pues, ¿sabes qué? Ya ahorita, en forma electrónica, se lo remito al juez de distrito, el juez de distrito recibe en forma electrónica, con toda la validez de las firmas electrónicas, e inmediatamente a los 3, 4 días ya están acordando el emplazamiento a ese testigo, ¿no? Entonces, si te das cuenta, los plazos se van reduciendo. Es realmente, digamos, de las ventajas que tiene, ¿no? Las ventajas, pues, sigue siendo que es un sistema, y como sistema sigue teniendo sus errores. Va mejorándose indudablemente, ¿eh? Correcto. Muy bien, Sergio, ¿no? Pues te apreciamos mucho tus puntos de vista, que compartas la experiencia como un exfuncionario judicial y ahora un litigante práctico desde hace muchos años en esta materia, y además un académico, ¿no? Que tiene formación también teórica y operativa y que litiga en el ámbito que no es frecuente de los derechos culturales, ¿no? Como él dijo, el patrimonio cultural, arqueológico, muy importante, derechos de autor. ¿Sí? Entonces,
Muchas gracias. Pues podemos ir concluyendo por razones también de agenda de tiempo. Es decir que, pues como bien dijo Sergio, me gustó mucho esta expresión, Sergio, es un sistema. Como todo sistema, pues tiene sus fortalezas, pero tiene sus debilidades, como dijo Eladio, ¿no? O sea, no es perfecto. Por el contrario, pues es una operación humana, se va construyendo, se va desarrollando, consolidando, y por el otro lado también es claro que no se podrá sustituir el tradicional, típico y sabroso alegato de oreja, ¿no? O sea, y el hablar con el juez y también hacer uso de la retórica, ¿no? Ramiro, tú que también has estado por dentro del Poder Judicial, y pues es un hecho humano, finalmente social, y nosotros que tanto ponderamos y valoramos la argumentación. Ayer el presidente Arturo Saldívar, en un evento de encuentro de escuelas judiciales, decía que tenemos, fíjense, es muy importante, que adaptarnos al cambio, o sea, cambiar con el cambio, esa expresión me gustó, cambiar con el cambio. Si cambian las condiciones, nosotros hay que cambiar también, porque si no, pues él ponía un ejemplo gráfico muy bueno. Dice, imagínense que vayamos al médico, ¿no? Y que nos esté atendiendo y resolviendo, recomendando, recetando con recetas de hace 40 años. O sea, cuando hoy podríamos de manera muy sencilla encontrar soluciones para atacar los problemas de salud que tengamos, ¿no? Entonces, igual aquí en esta materia, ¿no? Hay que adaptarnos, cambiar con el cambio y subirnos también a esta ola, aprender, sensibilizarnos, disponer de más información y también practicar. Entonces, este es el sentido de este diploma. Nada más comentar una anécdota, nada más para que se vayan dando cuenta cómo es que sí va cambiando todo esto. Yo recuerdo hace 15 años, estaba yo dando un curso sobre derecho fiscal en Guanajuato, a magistrados, jueces y funcionarios del Poder Judicial Federal, ¿no? Hace 15 años, más o menos, Sí. o sea, algo así. Es 2005, ¿no? 2006. Más o menos. Yo recuerdo la polémica que se desató, porque yo les decía, a ver, señores, en ese entonces les decía, ¿qué debemos de entender por escrito? En ese entonces, decía, no, pues es que por escrito que esté en un papel, que esté en un documento, ¿no? Simple y sencillamente no. O sea, por escrito, y ya desde ese entonces ya había algunos criterios que te decían, por escrito debe de ser en signos entendibles, independientemente del soporte. ¿Qué quiere decir? No tiene que estar en un soporte documental, en un soporte físico. ¿Ah? Puede ser un soporte electrónico. Le estoy hablando hace 15 años y funcionarios del Poder Judicial decían, no, es que tiene que estar en un papel. La discusión fue enorme y, por eso te digo, eso de irse adaptando al cambio, ¿no? O sea, hace 15 años, créanme que los funcionarios del Poder Judicial decían, mucho, algunos, no todos, decían, no, tiene que estar en un documento, no, tiene que estar en signos entendibles, un simple correo electrónico y demás. Ahora, la firma electrónica también ha ido cambiando. El valor que tiene un documento con firma electrónica, ¿sí? O sea, si yo exhibo en un juicio un documento con firma electrónica, tiene las características de que original. Pero es que se puede reproducir, sí, se puede reproducir, se puede hacer, pero tienes tu cadena para verificar que efectivamente lo emitió el funcionario que lo emitió. Porque ha habido veces, créanme, ya no me pasa con Poder Judicial Federal, me pasó hace un año con Poder Judicial Local, ¿no? Presentar firmas, demandas electrónicamente con firma electrónica. Pues no te pedían que ratificaras físicamente tu firma. Entonces, ¿para qué quieres la firma electrónica? Claro. Entonces, sí, hay que irse adaptando, ¿no? Hay que irse adaptando a estos cambios, a todo esto. Claro. Pues muy bien, estimado Sergio. Hemos llegado prácticamente al final de nuestra sesión, apreciándote una vez más tu generosidad, disponibilidad, participación en este espacio. Ya te debemos un diploma grande, ¿no?
No te preocupes, las contrapistas Pues sí, bastan. cada 3 meses más o menos le acudimos, tocamos su puerta de Sergio para que pues podamos conversar, ¿no? A estas alturas del diplomado y colocarlo en un contexto, la digitalización humana, o sea, con fortalezas, debilidades, eficiencias y deficiencias, ¿no? Pero que vamos avanzando. Y yo subrayo este mensaje de que hay que ir cambiando con el cambio, ¿verdad? Entonces, pues muchas gracias. Trataré de acompañarles en el próximo módulo, que me interesa mucho ver el tema, y actualizar y tener pues, información fresca sobre la justicia electoral, juicios, casos, y luego yo retomo el último módulo del juicio en línea en materia electoral. ¿De acuerdo? Estás muy cordialmente invitado siempre, estimado Sergio. Gracias. Muchas gracias. Gracias a Ramiro, pues, Eladio, a José, gracias, compañeros, Alberto, ¿no? Por su presencia, por su participación en los diplomados de la Escuela Judicial, Adolfo, Abel, Alberto, César, Diego, pues qué bueno que estuvieron con nosotros, Estefanía, Guadalupe, también las mujeres presentes, Guillermo, ya había yo dicho, Héctor, Jorge, Ramiro, Rodrigo, Sergio, otra vez muchísimas gracias, Víctor, y a Girel, nuestro compañero de Tecnologías Educativas, el maestro Girel, que nos ha apoyado esta mañana. Que estén ustedes muy bien y nos vemos la semana próxima con el juicio en línea. Cuídense mucho. Gracias. Muchísimas gracias. Saludos. Hasta luego.